Bienvenido al análisis de las arritmias cardíacas. Y en esta oportunidad nos vamos a centrar en las extrasistolias. Como todo trazo, todo análisis de fibra cardíaca debe tener 4 premisas importantes. Uno, identificar si existe una actividad sinusal o una actividad auricular. En segundo plano, cómo están los complejos QRS, si están ubicados de manera similar con respecto a su onda P, es decir, si tiene su PR constante, y si hay una actividad similar entre las ondas P o las ondas de actividad auricular y los complejos QRS. Otro punto importante es determinar si estos complejos QRS son anchos y delgados, y la otra análisis que hacemos es si estas arritmias son regulares y no regulares. En este análisis que vamos a hacer, vamos a incorporar a un electrocardiograma el estudio a través del escalerigrama, que no es más que un reflejo de la actividad intracardíaca determinada a través de catéteres que colocamos a nivel del corazón, en su aurícula, en su unión auriculoventricular y en ventrículos. Estas imágenes intracavitarias se van a mostrar en un polígrafo, pero que nosotros la vamos ahora a señalar en un escalerigrama para una mejor comprensión de estos aspectos de las arritmias cardíacas. En el gráfico que tenemos acá, vamos a ver en la porción superior a un electrocardiograma y en la porción inferior a un escalerigrama. Ya he explicado a qué corresponde cada zona del escalerigrama en un video previo. Ambos van a estar limitados a una afectación o una alteración del voltaje versus tiempo. En el trazo superior observamos nosotros un trazo electrocardiográfico diseñado por nosotros que corresponde muy bien con los electros de nuestros pacientes que llegan a nuestras emergencias. Porque también quisiéramos nosotros tener las arritmias bien bonitas y además aisladas para poder determinar el tipo de arritmia. Pues bien, a nosotros los que nos llegan en nuestras emergencias o en nuestros pacientes son alteraciones importantes del ritmo cardíaco o alteraciones importantes del trastorno de conducción que se mezclan, y es allí donde está el análisis inteligente y lógico de estas arritmias. Y es lo que yo ahorita le quiero dar a ustedes como herramientas para que siempre sigan este tipo de análisis que les estoy mostrando. Muchos pudieran pensar que la incorporación de un escalerigrama confundiría o hiciera más complejo el trazado, pero es todo lo contrario. La introducción de una herramienta que te simplifique tu análisis lógico te va a ayudar a mejorar tus herramientas diagnósticas y por supuesto tus perspectivas terapéuticas. En el trazo superior entonces observamos la actividad de una onda que impresiona hacia el sinusal un segmento PR y un complejo QRS. Es decir, que ya identifiqué una actividad de onda auricular, en este caso impresiona hacia el sinusal, la veo acá. Si veo el trazo en complejo, la veo nuevamente acá. Si lo sigo viendo, veo una actividad también auricular en este sitio, una actividad muy similar a la primera, lo cual implica ser una onda sinusal. Bien, en el primer complejo observamos entonces una onda P, segmento PR y complejo QRS. Lo que equivale en el escalerigrama a una actividad auricular que se está viendo acá, en una deflexión, igualmente un cambio de voltaje en función de un tiempo muy rápido. Fíjense que está el trazo del tiempo, quiere decir que una sola línea recta, que simplificando, que la actividad auricular es una actividad de alta velocidad, o sea el impulso pasa por auricular a alta velocidad. Luego un segmento PR, lo cual se señala acá en el escalerigrama como una velocidad un poco retardada, ya sabemos que esto es
voltaje y esto es tiempo, o sea, dura tiempo. Ya sabemos que la conducción en el segmento PR es de 0.10 segundos. Y luego tenemos un complejo QRS que se muestra delgado, es decir, que da también una alta velocidad, lo que observamos acá en el escalograma como un complejo QRS normal. En resumen, una onda P, segmento PR, complejo QRS, se señala en el escalograma con una actividad auricular, una actividad en nodo auriculoventricular y una actividad en ventrículo muy normal. Esto junto con el hecho de que sea ancho, ya tiene dos criterios importantes para determinar que es una extrasístole ventricular. El otro punto importante que nos orienta también es el primer vector de deflexión. Aquí observamos que el primer vector del complejo QRS normal está dirigido hacia abajo y aquí tenemos que el primer vector de deflexión ventricular va hacia arriba, lo cual también indica que se modifica el primer vector de deflexión o vector de despolarización. Entonces fíjense, sin sacar más otro criterio, con el hecho de que sea ectópico adelantado, llamada extrasístole, con el hecho de que sea ancho, con el hecho de que la onda T sea puesta a la mayor deflexión del complejo QRS y el primer vector se dirige en dirección opuesta, ya tú tienes criterios para determinar que es una extrasístole ventricular. ¿Cómo yo puedo dibujarla en el escalograma e imaginármela? Pues muy fácil. Tengo entonces la actividad auricular, la actividad en la unión auriculoventricular y la actividad en ventrículo. Entonces un ectópido que parte aquí del ventrículo estimula el ventrículo en una condición enlentecida, una condición músculo-músculo o una conducción electrotónica, debido a que el impulso ya no viene por el ATG, sino que se origina en una masa muscular del ventrículo y tiene que despolarizar ambos ventrículos para producir la contracción. Entonces, por eso es que observamos el lentecimiento del impulso eléctrico a nivel de la zona ventricular. Este impulso eléctrico sube a la unión auriculoventricular y se bloquea, puesto que inmediatamente en ese momento está bajando un impulso eléctrico que observamos proveniente de una actividad normal. Es decir, posteriormente al ectópico ventricular hay un latido sinusal, una onda que corresponde a la onda P, un segmento PR y un complejo QRS. Lo vemos acá, entonces una actividad sinusal normal, una conducción auriculoventricular normal y tenemos un latido ventricular normal. Que llama la atención, además de esto que estamos observando acá, que no existe ninguna pausa, puesto que el ectópico ventricular fue un ectópico extrasistólico muy temprano que entró posterior al complejo QRS y no modificó la actividad sinusal. Esto condiciona a lo que se conoce como la interpolación de la extrasístole, es decir, una extrasístole interpolada. Un ritmo sinusal normal y se mete una extrasístole sin generar pausas compensadoras. Entonces tenemos la extrasístole ventricular interpolada. Siguiendo con el próximo trazo, observamos que hay una onda de despolarización auricular que se está adelantando y que está metida en el complejo QRS. Es una actividad que no proviene del nodo sinusal, es una actividad auricular y es por eso que lo estaba mostrando en el escalograma de esta manera. Una actividad que se está generando en la aurícula, produce un enlentecimiento del impulso eléctrico y posteriormente una conducción auriculoventricular normal y una conducción posterior ventricular muy rápida. La tenemos señalada entonces acá. Este latido se corresponde con una onda auricular adelantada, es decir, una actividad ectópica auricular adelantada, lo que se conoce como extrasístole auricular. Totalmente auricular, puesto que de allí parte una onda P con morfología distinta, luego se observa un PR un poco, si quiere, corto y el complejo QRS normal, es decir, que no modificó el complejo QRS, entonces el latido viene por el sistema de His-Purkinje normal y observa un QRS estrecho. A diferencia del ventricular, que el latido se origina en ventrículo, va a conducción músculo-músculo y sí ensancha el complejo QRS. Esa es la razón fundamental
por la cual el complejo QRS en el tracito ventricular es ancho y en el tracito supraventricular es un complejo QRS normal. Luego observamos nuevamente una onda P sinusal normal de igual característica a la onda P del primer latido y con un segmento e intervalo PR de la misma duración del primer latido, es decir, que es un latido sinusal conducido en ambos casos y conducido además normalmente. Una actividad que observamos en el escalerigrama muy rápida, una señal eléctrica muy rápida, una señal correspondiente a la conducción auriculoventricular del escalerigrama representando el segmento PR y posteriormente la actividad ventricular. Inmediatamente tenemos un complejo ancho adelantado al ritmo de base y que además tiene las dos características que mencioné para hacer una transístole ventricular, o las otras dos características, que es el hecho de que tiene el primer vector hacia arriba, que este vector va hacia abajo del latido normal, tiene además la onda T invertida a la mayor polaridad del complejo QRS, lo que me dice que es transistolía ventricular. Pero aquí si observamos un latido un poco más largo en relación a el latido que observamos después del complejo QRS. A esto lo conocemos como el latido posttransistólico. El latido posttransistólico en esta transístole interpolada es bien corto y el latido posttransistólico de esta transístole es largo, lo cual debería corresponder a lo que todos conocemos como una pausa compensadora completa, que siempre decimos pausa compensadora completa y pausa compensadora incompleta, pero a veces no determinamos a qué se debe ese mecanismo, y es lo que nosotros acá estamos tratando de explicar para que ustedes entiendan bien y profundicen en este campo. Las pausas compensadoras completas simplemente se dan porque la transístole ventricular es incapaz de despolarizar la aurícula. Quiere decir que no produce reseteo de la actividad sinusal. Veamos que en el escalerigrama obtenemos un latido ectópico ventricular, característico de la transístole ventricular, es decir, que el latido es prematuro y que además de ser prematuro se desplaza lentamente por ventrículo, y al desplazar lentamente por ventrículo produce la aberración del complejo QRS. Luego hay una actividad, ¿verdad?, de la unión auriculoventricular producida por la activación retrógrada de la unión, es decir, el latido se produce en ventrículo y viene el impulso eléctrico por el sistema de Purkinje, pero hasta allí no pasa de la unión auriculoventricular. Hay una actividad que ustedes ven señalada en este momento, acá justamente, como una actividad sinusal, es una actividad de activación auricular que debe ser sinusal, pero que no se observa. ¿Por qué? Porque la gráfica o la imagen de la onda P está cubierta por la imagen que nos muestra el electrocardiograma, es decir, por la imagen que nos muestra el complejo QRS del electrocardiograma, lo cual nos hace a nosotros imposible determinar a través de un electrocardiograma las ondas P que están ocultas detrás del complejo QRS o que están inmersas en el complejo QRS y no se pueden definir porque el electrocardiograma es incapaz de discernir o determinar eso. Sin embargo, con estudio electrofisiológico sí, porque metemos un catéter directamente en el corazón y sí observamos con un catéter que está en la aurícula que hay actividad auricular. El catéter que está en ventrículo detecta actividad ventricular más prematura. Quiere decir que primero se activa el ventrículo y luego se activa la aurícula en este caso. Pero la activación auricular es por un latido espontáneo sinusal, como ustedes verán acá. No se ve la onda P, luego viene el próximo complejo sinusal, pues la actividad sinusal tiene un ritmo y un paso permanente de ese pacemaker, de esa fibra de respuesta lenta. Observamos una nueva actividad sinusal y la vemos en el escalerigrama
como su onda P sinusal, luego la actividad de la unión auriculoventricular y la actividad ventricular, es decir, complejo QRS normal, la onda P, segmento PR y complejo QRS. Si nosotros nos damos cuenta, evidentemente, de este complejo QRS a este complejo QRS, o de esta onda P a esta onda P, hay una actividad sinusal que está dentro de la pausa. Si nosotros nos damos cuenta, existe una pausa pretrasistólica y una pausa posttrasistólica. Y esa pausa pretrasistólica más la pausa posttrasistólica es lo que se conoce como la pausa del latido ectópico. Esa pausa en este caso es completa y vale decir que las extrasístoles ventriculares muestra la pausa completa debido a lo siguiente: el latido pretrasistólico tiene una duración, digamos, normal, observado entre la onda P y la onda P siguiente, que está oculta en el complejo QRS, y posterior a ese oculto complejo QRS o la onda P oculta vamos a tener una onda P normal. Quiere decir que esta onda P que está oculta nos marcaría la pauta para decir que hay una onda, un intervalo PP pretrasistólico y un PP posttrasistólico. Si sumamos, son dos intervalos PP. Es por ello que decimos que la pausa compensadora es completa, porque simplemente existen dos intervalos PP en esa distancia, o lo que luego decir dos intervalos RR. Y la razón fundamental es porque esta P no sube y evidentemente hay una onda P y una onda P. Es más fácil aprendernos así, decir que la pausa compensadora es completa porque es igual a dos intervalos RR, pero el saber por qué es completa nos da a nosotros una visión muy grande. ¿Por qué la pausa compensadora es incompleta en la extrasístole auricular? Bueno, porque simplemente un latido ectópico que se produce en cualquier zona de cualquier aurícula, cualquiera de ambas aurículas, produce un reseteo sinusal. O sea, es como que de cardiovertiera al nodo sinusal, y ese nodo sinusal entonces tarda en salir porque él tiene que recuperar toda su fibra, y es lo que se conoce como tiempo de recuperación del nodo sinusal. Ahora, esa recuperación no debe superar a 400 milisegundos, a 500 milisegundos a lo sumo. Es por ello que se origina una pequeña salida un poco más larga, pero la pausa compensadora nunca es completa, siempre es incompleta, a menos que haya una disfunción del nodo sinusal. Fíjense que los intervalos pretrasistólicos y posttrasistólicos nunca debe ser igual a dos intervalos RR. Posterior a este latido extrasistólico, observamos un latido normal, es decir, con su onda P normal y su complejo QRS, lo cual origina, evidentemente, en el equiligrama, una actividad auricular normal, retardo de conducción normal en la unión auriculoventricular y una conducción normal ventricular. Ahora tenemos un latido que se mete en la onda T, genera un QRS normal, y después de ese latido observamos también otro latido que se mete en la onda T, lo cual califica para hacer dos extrasístoles supraventriculares, en este caso auriculares también, porque se ve la onda P, la onda de activación auricular. ¿Por qué son auriculares? Por lo que señalé, una onda P que se mete. ¿Por qué además es auricular? El QRS es estrecho, quiere decir que pasa por el tema de Purkinje, no hay duda. Cuando hay dos extrasístoles, llamamos entonces dupla auricular. Diferencia entre este extrasístole y este, observamos acá. Este PR es cortico y este PR es largo. ¿A qué puede ser eso? Bueno, mire, yo lo digo en el escalerigrama de esta manera: una onda P muy similar a la P sinusal, luego tenemos una actividad que está acá señalada por la unión auriculoventricular normal, y luego tenemos un QRS normal. Fíjense lo que nosotros podemos analizar y jugar, ¿no? Luego tenemos una actividad de onda P que es similar a esta onda P, una onda P normal, que dice que las transístoles también se originan ese mismo foquito, y luego tenemos PR un poco largo, lo cual lo voy a señalar acá como un retardo en la conducción auriculoventricular y posteriormente un QRS normal. Total es que el análisis
de toda arritmia debe hacer bajo un juego inteligente, lógico, y entender que el corazón no tiene arritmias que nosotros describimos en libros. El corazón tiene mecanismos fisiopatológicos que generan trastornos de ritmo, que generan trastornos de conducción, y nosotros tenemos que analizarlos. Tomado de herramientas como el electrocardiograma y como el electrocardiograma para nosotros llegar a un concepto definido y que nos dé herramientas pronósticas y perspectivas terapéuticas. Bien, espero que en este video a usted le quede bien clara la idea de que el electrocardiograma es un reflejo de un estudio electrofisiológico, es una herramienta que debemos incorporar al análisis de toda arritmia cardíaca.